Dios me le bendiga, amados hermanos en el Señor. En esta hora de la mañana damos gracias y honra a nuestro Padre Celestial. Hoy me toca predicar quién es el mayor en el cielo. Es el tema de hoy, amados hermanos en el Señor. Dios los bendiga poderosamente y que Dios nos siga guardando y sigan buscando el rostro del Señor. Voy a orar por esta palabra que pueda llegar a los corazones y pueda llegar hasta donde tenga que llegar la palabra, porque la palabra no tiene frontera, es el principio y el fin y el último, dice la palabra del Señor. Padre que moras y reinas en el cielo, Señor, en esta hora te doy gracias, Señor, por tus bondades, por tu amor infinito, Señor eterno. Nos presentamos delante de tu presencia dándote las gracias, Señor, por un día más que usted nos permite, Padre. Oh Dios, bendigo a aquellos que van a escuchar este mensaje de tu palabra, Señor. Ayúdanos a ponerlo en práctica, Padre Celestial, oh Dios. A ti sea la honra y la gloria, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Aquí estamos, Señor eterno. Usa este vaso como un vaso útil delante de tu presencia para llevar tu mensaje, Señor. Tú eres el principal, Señor, en esta hora. Padre, y toda hueste de maldad, todo demonio o principado que quiera estorbar tu palabra, Señor, sea reprendido en tu nombre, porque tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Padre Santo, Dios Todopoderoso, y pueda traer fruto en los corazones, Señor, al escuchar tu palabra, Señor. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos en el Señor, en esta hora de la mañana, dice la palabra del Señor allá en Mateo 18, dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si nos volvieres a ser como un niño, no entrará en el reino de los cielos. Dice, así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a este niño como este, a mí me recibe, dice la palabra del Señor, amados hermanos en el Señor. Aquí dice la palabra del Señor, el Señor es muy claro, amados hermanos. Aquí, ¿verdad? Aquí en el ministerio, en el pastoreado, no hay competencia, amados hermanos en el Señor. Aquí el principal es el Señor. El principal es el Señor, amados hermanos en el Señor. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es adorar a nuestro Padre Celestial y unirnos cada día más, ¿verdad? En adoración a Dios. Aquí no es el más el que echa demonio. Aquí no es el más el que Dios usa para traer sanidad. Aquí no es el más que ande más vestido, que el siervo ande en un avión, que la sierva ande, ¿verdad? En el autobús. Aquí no es más ni el que camina. Aquí es el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Dice, el que no fuere como un niño no entrará al reino de los cielos. ¿Cómo yo puedo predicar una palabra del Señor si yo tengo envidia, si yo tengo celos, si yo tengo odio contra aquellos que Dios usa? No, que el Señor reprenda al diablo. Aquí estamos para ensaltar y levantar el nombre del Señor en alto, amados hermanos en el Señor. Porque hay veces, amados hermanos en el Señor, no aprendemos a madurar en las cosas del Señor, amados hermanos. Ya porque aquel tiene más, malvea al que no tiene, y eso no debe de ser. Y hoy en día eso así opera Satanás, amados hermanos. Está operando en la vida del cristiano, sea el pastor, el evangelista, el misionero, o sea quien se llame, o sea un líder, o sea un miembro. El diablo cómo está trabajando, amados hermanos en el Señor. Nos comportamos como no maduros en las cosas de Dios.
amados hermanos, porque hoy en día si la persona, si el pastor te habla, te exhorta, es para que crezcas, no es para que te vayas de la iglesia, no es para que te tumbes, no es para que, sino para que crezcas espiritualmente. Por eso tenemos que aprender a escuchar, porque la palabra es para todo, dice la palabra, para redarguir, para exhortar, para hablar con amor y para edificar, y dice la palabra del Señor, amados hermanos en el Señor. Yo siempre digo, si tú me amas, me vas a exhortar cuando yo ando mal. Pero hoy en día no, hoy en día la gente quieren que nosotros pachachemos el pecado, digamos sí, así es, y no, la palabra no puede ser burlada, amados hermanos en el Señor. Por eso Jesús aquí se refirió, amados hermanos en el Señor, dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Sus discípulos, dice la palabra del Señor, que se acercaron a Jesús y dice, ¿quién es el mayor? Si andamos todos aquí, los 12 discípulos, y dice que se acercaron diciendo, tal vez tenían esa duda, tal vez tenían ese pensamiento, diciendo, no, yo porque estoy cerca de Jesús, yo voy a ser el primero. Y no es así, amados hermanos en el Señor. El primero es aquel que hace la voluntad de Dios y el que no se comporta como aquellas personas del mundo, amados hermanos, berrinchosos, que no se comporta, amados hermanos en el Señor, con odio, con envidia, con celos. Amados hermanos, ¿quién es el que va creciendo y quién es el que va bajando? Y así mucha gente o el día de hoy, amados hermanos en el Señor, cuando ve que va creciendo la persona le pone el pie, y eso no es así, amados hermanos en el Señor. Dios nos llamó a todos a predicar la palabra y a llevar las buenas nuevas. El que no quiere levantarse, el que no quiere hacer la voluntad, el que no quiere estar en obediencia, lo que hace es buscar pretexto para irse al mundo, para no hacer las cosas de Dios, amados hermanos en el Señor. Porque tenemos un adversario que se llama Satanás, los demonios, pero también nosotros hay veces como seres humanos, dice el apóstol Pablo, decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, porque esta carne, amados hermanos, pide muchas cosas, amados hermanos en el Señor, y nosotros hay veces decimos sí, le damos ese deseo a la carne, pero no es así, amados hermanos en el Señor. Tenemos que vencer a esta carne, amados hermanos, para poder llegar al reino de los cielos. El que no fuese como un niño no entrará al reino de los cielos. ¿Cómo es un niño, amados hermanos en el Señor? Si ese niño está jugando con otro niño y comienzan a pelear, ese niño pelean, pero ya luego al ratito se están reconciliando. Al ratito dice, le voy a dar un cacho de paleta a mi amigo, le voy a dar una comidita a mi amigo, mira, le voy a regalar esto. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros, amados hermanos del Señor. Pero si el orgullo que se nos mete dentro, porque es un demonio, nosotros no vencemos a ese orgullo, no vamos a entrar al reino de los cielos, amados hermanos del Señor. Y bendito es aquel que se humilla, dice la palabra de Dios, que pide perdón, dice la palabra del Señor. Y dice que se acercaron sus discípulos, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Qué tremendo es esto, amados hermanos en el Señor, ¿verdad? Aquí dice la palabra del Señor, dice, y llamando Jesús a los niños, le puso en medio de ellos y le dijo, de cierto os digo que no os volvéis a ser como un niño, no entrará al reino de los cielos. Si no volvemos a ser, no ser berrinchoso como niños, sino que es las acciones, amados hermanos en el Señor, que nosotros tenemos que tener en nuestra vida, tener en nuestros corazones, amados hermanos en el Señor. Poderoso es el Señor. Y por eso Jesús dijo, ¿verdad? Dice aquí en su palabra, dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Dice que le puso en medio de ellos, dice la palabra del Señor. Y le dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis a ser como un niño, no entrará en el reino de los cielos. No vamos a entrar al reino de los cielos ni pensando tan siquiera. Mucho el egoísmo, la maldad, el pecado, la murmuración, amados hermanos de las personas, eso no nos va a llevar a la vida eterna, sino a la condenación eterna, amados hermanos. Que no seamos leña para Satanás, que no seamos leña para el infierno, amados hermanos. Ya el infierno está lleno de gente pecadora, ya está lleno de gente impía, ya está lleno de gente que hace la maldad y el pecado, amados hermanos. Pero usted que está vivo, dígale al Señor, cámbiame, transfórmame. Es el tiempo que me transforme, Señor. Si usted era una chismosa, si usted era una vanidad,
envidiosa, si usted era orgullosa, si usted era peleonera, si usted era lo que sea, ladrona, lo que sea, Dios tiene el poder para cambiar, pero siempre y cuando nosotros le digamos, Señor, aquí estoy, me humillo ante tu presencia. Ciertamente he pecado delante de tu presencia, porque nunca me enseñaron, porque nunca he leído la Biblia, lo que Dios nos está hablando. Señor, perdóname, es que le tenemos que decir a Dios, amados hermanos en el Señor. Qué tan tremendo es esto, amados hermanos, hoy en día, amados hermanos, creyendo que así nos vamos a ir a la gloria, así lo vamos a ir al reino de los cielos, pero con esas actitudes, amados hermanos, no entraremos al reino de los cielos, amados hermanos en el Señor. Porque aquí bien claro le dice el Señor, amados hermanos, el que no fuese como un niño no entrará en el reino de los cielos, dice la palabra del Señor. Y dice, así que cualquiera que se humille como este niño, es el mayor en el reino de los cielos. Si usted quiere entrar al reino de los cielos, haga las primeras obras. Dice que nosotros tenemos que humillarnos. Si le ofendemos a aquella persona, si pecamos, tenemos que humillarnos, amados hermanos. No es difícil, es muy difícil pedir perdón. Es muy difícil, amados hermanos, porque hay veces dice, no, yo no he hecho nada y ¿por qué yo voy a pedir? Y la persona que te humilla y que te menosprecia, dice, no, pues yo estoy bien. Pero ¿por qué dice así? Porque el diablo ha cegado su entendimiento, sus oídos para no escuchar la voz de Dios. Y aquí dice la palabra del Señor, amados hermanos, así cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Jesús se lo dijo a sus discípulos. ¿Sabes qué? Si tú debes algo con tu hermano, o si tú has fallado y has humillado algo, humíllate. Pídeme perdón a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor lo que quiere es vernos bien, que entremos al reino de los cielos, amados hermanos en el Señor. Pero hoy en día, amados hermanos, no es así. Hay veces, ¿verdad? Mucha gente viven pensando que ellos son los perfectos y no es así. Y hay muchas cosas que tenemos que sacar dentro de nuestros corazones. Esa raíz de amargura que no deja crecer en el evangelio, en el espiritual. Y muchos dicen, no, es que el pastor que tiene la culpa. Mira, yo me voy de la iglesia porque el pastor, yo me voy por la iglesia porque el hermano me malvió y me dijo tal cosa. Eso es pretexto, amados hermanos, para irse al mundo, para irse ¿verdad? Para andar de aquí y de allá. Y el Señor lo que quiere es que nos afirmemos, amados hermanos, y que no pequemos delante de la presencia de Dios y que nos cuidemos mentalmente, espiritualmente. Como si Dios cambia lo de adentro, el corazón, Él cambia ciertamente el corazón, pero de afuera se ve el reflejo, amados hermanos, en el Señor. Se ve el reflejo de un cristiano, de un predicador, se ve, amados hermanos, en el Señor. Porque mismo dice la palabra de Dios que no haya gritería dentro de nosotros, amados hermanos, en el Señor. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como esto, a mí me recibe. Dice, cualquiera que, si aquel es humilde, no importa el tamaño, y va a su casa, y usted lo recibe con amor, con gozo, con alegría, y le da un vaso de agua, es a Dios que le está recibiendo, dice la palabra del Señor. Amados hermanos, qué hermoso es el Señor, amados hermanos, en el Señor, que nos enseña, amados hermanos, en el Señor, para poder llegar al reino de los cielos, amados hermanos, en el Señor. Y dice aquí, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre que viene y viene y tropiezo. Dice, ay del mundo por los tropiezos, dice, porque es necesario que venga tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. O sea, pues si nosotros no debemos de provocar, ¿verdad, amados hermanos, en el Señor? Y dice el 8, dice, por tanto, si tu mano y tus pies te es ocasión de caer, córtatelo, échalo de ti. Mejor que es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies. Y ser echado ¿a dónde? Ser echado ¿a dónde? En el juego del infierno. Ahí está, si hay infierno, amados hermanos.
Dice que si alguna cosa hay dentro de nuestro corazón y si eso nos va a llevar al infierno, si eso nos va a llevar a la condenación eterna, que quitemos. No te está diciendo que te cortes, no, te está diciendo sácalo en lo espiritual. Si, apártate del mal, te está diciendo, porque si no te vas a ir al infierno. Dice de pies, dice la palabra, y 2 pies he echado en el fuego del infierno. Dice, aquí habla del infierno, amados hermanos en el Señor. Aquí no dice, no, que el infierno está aquí en la tierra. Nada, amados hermanos en el Señor. El infierno, dice la palabra de Dios, que en aquel día, cuando Cristo venga, nos presentaremos delante de la presencia de Dios y todos seremos juzgados, dice la palabra de Dios. Y si tus ojos ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en un solo ojo que en la vida, que teniendo los dos ojos ser echado en el infierno del fuego. Vuelve a decirte el Señor que es mejor, verdad, que nuestra vista cuando esté viendo cosas que no deben, amados hermanos, mejor es apartarse, porque no vaya a ser que nos echen al infierno, amados hermanos en el Señor. Dios es grande y poderoso, amados hermanos en el Señor, que nos ama.